Vamos a presentar un trabajo para miembro titular. El doctor Corinaldesi Emilio nos va a presentar un trabajo sobre estudio comparativo entre la inclinación posterior de la tibia proximal y la inclinación meniscal en pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior. Buenas noches ya. Primero que nada, quería agradecer a la comisión directiva de las autoridades de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte por darme esta oportunidad. Lo que vamos a mostrar ahora es un trabajo en donde nosotros habíamos hecho algunas preguntas que ahora lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Entre lo que queríamos ver es si existen diferencias en la inclinación posterior de la tibia proximal y en la inclinación meniscal en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior y en un grupo control. Cuando uno revisa la bibliografía, hay mucha bibliografía al respecto y sobre todo mucha bibliografía mencionando los factores anatómicos, factores de riesgo anatómico para lesión del ligamento cruzado anterior. En general, lo que más evidencia podemos encontrar es la mención de la inclinación de la tibia proximal, la inclinación posterior de la tibia proximal como un factor de riesgo de lesiones del ligamento cruzado anterior, y hay mucha evidencia al respecto y podemos buscar, sobre todo en los últimos 10 años para acá, y hay bastantes artículos en la bibliografía. Ahora, si vamos a buscar un poco y hacer un poquito de historia, lo primero que vamos a encontrar es a principios de la década del 80, en un trabajo experimental en perros, en donde es la primera relación entre la inclinación posterior de la tibia proximal y la traslación anterior de la tibia y el consecuente estrés sobre el ligamento cruzado anterior y una supuesta predisposición a ruptura del cruzado anterior. En el 94, de Jur y parte de su equipo realizaron también un trabajo radiográfico, donde lo que hacían era evaluar a través de dos métodos distintos, radiográficos fundamentalmente, el test de evaluación monopodálica, que es este que se muestra acá. El paciente con una flexión de 30 grados se realizaba la carga axial y ellos medían la traslación anterior de la tibia y la correlacionaban con la inclinación, la inclinación radiográfica posterior de la tibia proximal. Ellos lo que veían era que cada 10 grados de aumento de la inclinación posterior de la tibia proximal, en este test de evaluación monopodálica había 6 milímetros de traslación anterior de la tibia, y en el test de Lachman clásico, en el examen físico, lo que veían era algo similar, pero con 3 milímetros de traslación anterior. Por lo tanto, todo esto fue generando evidencia a favor de que la mayor inclinación posterior de la tibia proximal podría ser un factor de riesgo anatómico de lesión del ligamento cruzado anterior. Si uno revisa y vamos a ver un poco de lo que les mencionaba del concepto biomecánico, tiene bastante lógica que ante una contracción del cuádriceps y una carga axial en una geometría de la tibia proximal en donde, con una inclinación aumentada, eso pueda generar una traslación anterior de la tibia proximal, con lo que decíamos recién del consecuente estrés sobre las fibras del ligamento cruzado anterior. Algunas publicaciones más recientes lo que postulan es que esta inclinación posterior aparte generaría una rotación externa del fémur en relación con la tibia, y eso generaría un mayor estrés sobre el ligamento cruzado anterior, más allá de la traslación anterior que veíamos. Hizo la convexidad del platillo, la inclinación como mencionaba recién, y la mayor movilidad del menisco externo contribuirían a esta mayor rotación externa, mayor tensión del cruzado y un supuesto mayor riesgo de ruptura. Entonces, cuando revisamos la bibliografía, lo que encontramos es mucha bibliografía, pero midiendo la inclinación posterior de la tibia proximal en radiografías. Y cuando uno lo mide en radiografías, y esto también lo reportan varios artículos, es que la inclinación es difícil de identificar un platillo, o cuál sería la inclinación del platillo medial con respecto al platillo lateral. A veces la técnica radiográfica no es, en los mismos pacientes no encontramos una misma incidencia o una misma posición del miembro, por lo tanto eso complica las mediciones, y entonces hay ciertos cuestionamientos con respecto a ese tipo de mediciones en técnica radiográfica. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la medición, esto es una imagen de un artículo donde está medido esta inclinación posterior de la tibia proximal en radiografía, pero cuando
pareciera verse, ¿sí? No queda bien claro, pero que esa sería la inclinación del platillo externo, o sea que la medición está realizada sobre el platillo interno. Entonces, siguiendo el razonamiento anterior, decimos, bueno, entonces, ¿qué usamos? ¿Qué parámetro utilizamos? ¿O podemos realmente utilizar en el diseño de esquemas de prevención de lesiones del cruzado anterior, etcétera, podemos utilizar la inclinación posterior? Y si la podemos usar, ¿qué usamos? Entonces, esas fueron las preguntas que empezaron a disparar nuestra investigación, y cuando uno también empieza a buscar bibliografía más nueva, empieza a encontrar que hay artículos en resonancia magnética. Jude ha escrito bastante sobre esto. En el 2009 empezó con este artículo en donde lo que hace es validar un método de medición en resonancia magnética de la inclinación ósea de la tibia proximal, y incorpora un concepto que es el de la inclinación del menisco, la inclinación meniscal, o la inclinación del menisco interno y del menisco externo, incorporándola a la discusión. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿un factor óseo puede explicar la mayor incidencia de ruptura del ligamento cruzado anterior? Sobre todo, y estamos hablando en rupturas de cruzado anterior, en mecanismos de no contacto. Bueno, esa era una pregunta, porque siguiendo ese mecanismo biomecánico, lo que falta acá es esta cuña que algunos artículos describen del cuerno posterior del menisco externo. Entonces, cuando revisamos la bibliografía, los resultados son bastante controvertidos, no son tan claros. Hay mucho, pero no hay cosas tan claras que podamos seguir. ¿Cuál es el rol de este menisco externo, como mencionábamos recién, en este patrón biomecánico? Y si sabemos que más o menos está bien estudiada cuál es la inclinación posterior de la tibia proximal, ¿qué rol cumple la inclinación meniscal? Digamos, si cambia algo, modifica algo, o la inclinación meniscal sigue, por decirlo de alguna manera, la inclinación ósea. Nosotros el año pasado en la revista de Artroscopía presentamos este trabajo en donde lo que hacíamos era analizar 87 resonancias de la población general, digamos, en donde evaluábamos si había una correlación, esta pregunta que decíamos últimamente, de una correlación entre la inclinación ósea y la inclinación meniscal, y lo que encontramos, por lo menos en esa serie, es que hay una correlación bastante baja y moderada. Esta imagen lo que permite ver es, en la línea roja donde está la C, es la inclinación ósea del platillo externo, y miren la diferencia en la angulación de la inclinación meniscal. Y esto se repetía, y lo que veíamos haciendo estudios de correlación, en donde la correlación era entre baja y moderada. Entonces, lo que seguía a esa primera investigación es decir, bueno, perfecto, eso puede pasar en la población general y nos da algunos datos, pero no tanto. Entonces, la pregunta que seguía es cómo se comportan anterior y obviamente el grupo control sin lesión ni estabilidad anterior de rodilla. Entonces, lo que hicimos fueron las mediciones de la inclinación ósea y la inclinación meniscal en los dos compartimentos, identificar estas mediciones, tanto interna como externa, en cada grupo, y se estudió la relación entre la inclinación ósea, o lo que buscamos era ver si la relación encontrábamos los mismos resultados que el trabajo previo, fundamentalmente en el compartimento externo. Lo que hacíamos era identificar este corte central según la técnica de Hudek, identificar la cortical anterior, la cortical posterior, y trazar dos círculos que hacen coincidir con la cortical anterior, dos circunferencias, perdón, la cortical anterior y la cortical posterior, y el centro de esas dos circunferencias, esto es la técnica de Hudek del artículo que mencionamos previamente, es lo que permite determinar el eje de la tibia proximal. Trasladando esta línea al centro del compartimento medial y al centro del compartimento lateral, nos permitiría tomar estas mediciones que yo les contaba recién, que son la inclinación ósea, que es la línea C, que es en realidad el ángulo que se forma entre la línea B y la línea C, y la inclinación meniscal, que es el ángulo que se forma entre la línea B y la línea D. Ahí lo mostramos, pero eso fue lo que hicimos con todos los pacientes, lo mismo en el compartimento externo. Esto es un poco más rápido, pero es para que ustedes tengan una idea cómo era el proceso de toma de mediciones. Cuando vamos a evaluar los resultados, lo que encontrábamos era que
en cuanto a la inclinación posterior, la inclinación ósea son estos primeros dos valores y la inclinación meniscal son estos últimos. Cuando hablábamos de la inclinación ósea en el compartimento externo, veíamos una diferencia, pero que no era estadísticamente significativa, y cuando evaluábamos la inclinación meniscal, seguíamos encontrando esto. El valor negativo en este caso significa que la inclinación meniscal se realiza en sentido anterior en vez de en sentido posterior, y veíamos un aumento en la inclinación meniscal en el grupo de estudio, pero la verdad que no era una diferencia significativa. Esto les mostramos un ejemplo, que era lo que nos pasaba cuando nosotros empezábamos a evaluar las imágenes, en donde veíamos claramente una inclinación anterior una inclinación meniscal en otro sentido que la inclinación ósea. Estos son los valores en este caso. En este caso teníamos también, miren la diferencia que encontramos, pero en definitiva, cuando analizamos todos los estudios juntos, como mostraba en el cuadro anterior, no veíamos una diferencia que estadísticamente sea significativa en la inclinación meniscal del compartimento externo. Este es un gráfico en donde lo que mostramos básicamente es la línea naranja, es los pacientes con lesión del LSA, y la línea azul los pacientes sanos del grupo control, en donde pareciera haber una menor, como se veía en el gráfico, una inclinación meniscal menor, pero la verdad que las diferencias no son importantes ni significativas. Entonces, como decíamos anteriormente, tenemos un mecanismo biomecánico que parece tener bastante lógica, ¿sí? Que está bien descrito en la literatura, pero que está centrado fundamentalmente en la geometría ósea de la tibia proximal y no tiene tanto en cuenta las estructuras de partes blandas como el cartílago o el menisco. Entonces, eso era lo que a nosotros no nos terminaba de convencer, y por eso empezamos a utilizar estos métodos que ya están descritos hace varios años, que son métodos validados y que permiten medir independientemente cada compartimento de la rodilla, y donde se incorpora la inclinación meniscal, que a nuestro modo de ver era un concepto interesante como valor a tener en cuenta y ver cuál es el rol realmente en la prevención de las lesiones del ligamento cruzado anterior. La diferencia que vimos nosotros en el artículo que publicamos el año pasado era bastante, por lo menos parecía importante, era la inclinación posterior ósea de 7 grados y una inclinación anterior de una inclinación meniscal lateral hacia el sentido anterior de casi 2 grados. Entonces, Huber, que el mismo autor que validó ese método, lo que presentó un trabajo muy similar al que presentamos nosotros, estoy presentando yo ahora, con 55 pacientes, ¿sí? Donde él tenía la hipótesis de que los pacientes con lesión del LSA tenían una mayor inclinación posterior, tanto meniscal como ósea, pero lo que ellos veían es que cuando hablaban de la inclinación, no sé si se llega a ver bien, pero esa es la inclinación, las siglas en inglés de posterior tibial slope, la inclinación ósea, lo que había publicado en la bibliografía eran estudios radiológicos y resonancia, o sea, una mezcla de estudios en radiografía y en resonancia, y con resultados que estadísticamente no eran muy significativos. Por lo tanto, uno muchas veces encontraba los títulos de los artículos en donde vinculaban a la inclinación posterior con la mayor incidencia de lesiones del LSA, pero la realidad es que cuando leía el artículo no había evidencia significativa a favor para establecer esa relación. Por lo tanto, y lo que sí encontraron ellos es una diferencia significativa en la inclinación meniscal, cosa que nosotros no encontramos en nuestro estudio. En la discusión sí ellos dicen, y coincide con otras publicaciones, en la precaución en interpretar estos datos, porque básicamente lo que estamos analizando es a través de un método estático, estamos analizando un fenómeno que es eminentemente dinámico, como es la movilidad articular y la lesión del ligamento cruzado anterior. Quería mostrar este artículo del equipo de Neiret, del 2017, en donde es un grupo ya de pacientes un poco más grandes, son 100 pacientes por grupo, y en donde ellos sí encontraron diferencias significativas en la inclinación meniscal ósea, en la inclinación ósea y la inclinación meniscal de la tibia proximal. Estos son, lo que se ve acá es el grupo con lesiones del ligamento cruzado anterior, tenían una mayor inclinación ósea, y el grupo con lesiones del cruzado anterior también tenía una mayor inclinación meniscal. Por lo tanto, en este artículo sí parecería haber una relación entre la inclinación meniscal y la inclinación ósea con un mayor riesgo de lesiones del cruzado. Vamos a la bibliografía y lo que muestran ellos en su estudio, y tampoco hay mucha consistencia más allá de los resultados que ellos obtienen en el resto de la bibliografía. Entonces, todos coinciden en esto, que la dificultad para evaluar un fenómeno dinámico a través de estudios estáticos como una resonancia magnética. Por último, quería mencionarles este trabajo, que es el único que por lo menos yo encontré, en donde sí se analizaba de manera dinámica la inclinación ósea y la inclinación meniscal. Es un artículo de la Arthroscopy del 2013, en donde se ve tanto en el compartimento medial como en el compartimento lateral la variación de la inclinación meniscal en hiperextensión y en flexión máxima de rodilla.
Y lo que mostraban ellos es una diferencia bastante marcada de valores negativos similares a los que habíamos publicado nosotros el año pasado, pero inflexión máxima a valores de casi más de 17 grados. Por lo tanto, se ve lo que vemos en este artículo es una alta variabilidad a lo largo del rango de movilidad en la inclinación meniscal, que coincide con esto que decíamos de un fenómeno eminentemente dinámico, que a veces se nos complica a nosotros poder sacar conclusiones porque tenemos a disposición estudios que son bien estáticos. Entonces, las limitaciones de este trabajo, ¿cuáles son? Es un estudio anatómico y eso, como mencionaba antes, permite sacar conclusiones relativas. El número de pacientes podría ser un poco mayor, como veíamos en el artículo de Neiret, en donde eran casi el doble de pacientes. Nuestra distribución por género no fue tan pareja y eso tiene importancia porque hay algunos artículos que vinculan género, las diferencias de la inclinación ósea y la inclinación meniscal con el género femenino sobre todo. La evaluación de un fenómeno dinámico a través de imágenes estáticas, como mencionaba antes, y el nivel de evidencia que podemos aportar. Por lo tanto, nosotros no encontramos diferencias en la inclinación meniscal en pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior y en pacientes sin lesión. No encontramos vinculación tampoco entre por lo tanto, entre una mayor inclinación meniscal y eso pueda conllevar un riesgo o una predisposición a tener una lesión del ligamento cruzado anterior. Y creemos que eso, como mencionamos, y me parece, lo repito bastante porque de esto se desprende y de la revisión de la bibliografía también, que la evaluación de un fenómeno dinámico evaluado a través de un método estático realmente a veces complica la interpretación, si bien por ahí nosotros podríamos decir que la posición en la que obtenemos la mayoría de las resonancias magnéticas es una posición en la que en general se producen las lesiones del ligamento cruzado anterior por mecanismos de no contacto, que son no 60 grados, pero por ahí un poco menos, entre 30 y 60 grados. El concepto que por ahí tendríamos que tener es la inclinación meniscal mecánicamente relevante y saber nosotros en determinados rangos de movilidad cuál es el comportamiento del menisco externo y cuál es la contribución del menisco externo para poder tomar decisiones y elaborar mecanismos de prevención de lesiones que realmente sean importantes. Por lo tanto, no creo, según lo que hemos podido revisar en la bibliografía y este trabajo, que nos permita sacar conclusiones con respecto a cómo hacer o diseñar un mecanismo de prevención. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Ahora el doctor Jacuzzi va a comentar el trabajo. Bueno, primero que nada quería felicitar al doctor Corinaldesi por la calidad de su trabajo y de la presentación que acaba de exponer. Como escucharon, él presentó un trabajo que es un trabajo original, que es un trabajo retrospectivo de mediciones en resonancia magnética en dos grupos de pacientes, uno con lesiones del ligamento cruzado anterior y los otros un grupo control con rodillas sanas, y tratando de buscar si existen diferencias en las mediciones de los valores de inclinación tanto del platillo tibial como de la inclinación meniscal. ¿Sí? Él analizó en su estudio 45 pacientes en cada grupo con características demográficas, llamémosle levemente heterogéneas o levemente similares también, porque no son tan heterogéneos los grupos, si bien hay una diferencia en el sexo, pero las edades y las actividades son similares. Y mide ahí las inclinaciones que mencionábamos con métodos que están validados con la literatura científica. De lo que habíamos visto, no encontró una diferencia significativa en la inclinación meniscal. Sí, en la inclinación ósea sí hay una diferencia en los dos grupos, tienen esos valores de 0,02. Y bueno, dentro de las conclusiones que saca del trabajo, dice que esto necesitaría más un estudio de forma dinámica, pero que estos factores parecen tener influencia en las lesiones del ligamento cruzado anterior. La verdad que los felicito, quería hacerle una pregunta por lo menos y después abrir la discusión al auditorio. No sé si no es parte de este trabajo, pero si es que estás midiendo algún otro tipo de factor anatómico en las rodillas, así de tipo óseo o en estos grupos de pacientes como la morfología de los cóndilos o la morfología de los platillos tibiales, el tamaño, alguna otra cosa que están ahora, digamos, surgiendo
más particularmente al grupo de lo que nosotros, el valor que tienen estos trabajos es que nosotros podamos por ahí establecer una conclusión en el cual decir, tenés un paciente que se rompió el cruzado y encontrar estos factores y vos podés decir, che, este tiene un factor de riesgo, cómo lo manejo, qué la información le doy al paciente, sabiendo que si tiene el platillo alterado o alguna morfología, vos tenés muchas chances de volverte a romper y que el paciente sepa después cómo sigue su actividad. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, estamos tratando de medir no lo incorporamos en el trabajo porque sí va a ser bastante tedioso el análisis y demás, pero sí el índice del ancho de la noche y la profundidad del platillo interno, que es uno de los parámetros anatómicos que últimamente hay un poco más de, no sé si de evidencia, pero sí se lo vincula más con la posibilidad de una mayor, digamos, un platillo medial más plano podría asociarse con una mayor tendencia a tener una ruptura de cruzado anterior. No hay evidencia, pero en lo que hay sí estamos tratando de documentar eso. Con respecto a lo que decías vos del valor de estos trabajos, a nosotros lo que nos pasaba es que no encontrábamos tampoco, encontramos que se repite con mucha frecuencia, que la inclinación posterior es un factor de riesgo y la realidad es que cuando, por lo menos en nuestra sensación es que cuando uno revisa la bibliografía, a mí no me queda tan claro que eso sea un factor de riesgo, la verdad. Y por eso hicimos esa primera parte y después la evaluación en la inclinación meniscal, porque decimos, bueno, por ahí sí la inclinación meniscal puede tener un rol. Lo que yo pude ver en la bibliografía y lo que encontramos en nuestro trabajo no nos alcanza para decir, bueno, como decía Carlos, no alcanza para tener una evidencia sólida, sí da la sensación de que el menisco externo tiene un rol muy importante en la estabilidad, pero tampoco podemos decirle, y todas las técnicas de lo que estuvimos hablando hace un rato van en ese sentido, pero no hay una evidencia clara para decir si el menisco, la inclinación meniscal podemos usarlo de parámetro para poner a pacientes en riesgo o no. Pregunta, interno, externo, Y no. en la fisio, ¿por qué? Claro. En realidad... ¿Cuál tiene un mayor efecto protector y cuál tiene un mayor efecto creador de lesiones? Bueno, lo que hay en la bibliografía es esto. En general, los estudios, sobre todo en resonancia, que miden inclinación posterior, lo hacen sobre el platillo externo y vinculando ese mecanismo lesional que yo mostraba, parece tener bastante lógica en cuanto a esa caída del platillo externo, generar una rotación, exacto, una rotación interna en definitiva del miembro. De Koga y Hashemi Exacto. hablan de que hay una rotación interna, ¿no? Entonces, precisamente el slope tibial externo es el que más provoca la rotación, en realidad la rotación externa del fémur con una rotación interna del miembro. Interna de tibia. Exactamente, que predispone, aumenta la tensión en el LCA y la ruptura consecuente. Pero es difícil, como hablábamos antes también, es difícil conseguir una evidencia muy, muy sólida al respecto. ¿Te convence que realmente ese es uno de los factores o no? Yo creo que puede tener que ver. Yo creo que el desafío es poder detectar población en riesgo y decir a partir de cuándo nosotros tendríamos que preocuparnos y decir tomar alguna medida extra, hacer una osteotomía, etcétera. Y sobre todo hay mucho publicado en pacientes operados del ligamento cruzado anterior y el índice de falla asociado a la inclinación ósea. Yo creo que en el futuro vamos a ver lo que hablábamos de la forma del cóndilo externo con la forma del slope tibial y así como en el hombro buscamos el defecto bipolar, la relación entre la lesión de Hill-Sachs y la glena, yo creo que acá puede haber una relación bipolar entre el slope tibial y la forma del platillo tibial del cóndilo externo. Yo creo que hay que profundizar un poquito más. Pues no nos convence, sabemos que hay algo, pero no nos convence, ¿no? En el Congreso, pero no sé si estuvieron algunos, pero en el Congreso estuvo Spragueira Méndez y él está haciendo en todos los pacientes, tiene un protocolo de resonancia y mide varias cosas dentro de la que decía, y también el tamaño, ¿sí? Entonces, lo que veía es que analizando varias cosas, y no es sumatoria, a veces se multiplican los efectos de la fuerza que recibe el ligamento. Y bueno, es súper interesante. Había más preguntas ahí. Una sola pregunta. Sí. ¿Pudiste separar la población entre femenino y masculino? Porque por ahí cuando yo había explicado un poco esto, sí había más factor de riesgo en pacientes femeninos que tanto en masculinos. Y yo lo mencioné, la realidad que por la población en la que tenemos nosotros, nos daban, todos los grupos teníamos 35, en uno 35 y 13 creo, y el otro 30 y 12, una cosa así. Entonces había una cantidad
de género masculino mucho más marcada que el femenino, entonces no nos permitió sacar ninguna conclusión con respecto a eso y no lo evaluamos, la verdad. Pero por esa diferencia, básicamente. Sí, coincido, hay mucho publicado, también con poca evidencia sólida, pero sí mucho publicado sobre la mayor, digamos, si la mayor tendencia de las mujeres a tener una lesión de LCA por no contacto tiene que ver con la mayor inclinación posterior que puedan tener las mujeres, sí. Yo primero felicitarlo obviamente porque hacer un trabajo no es fácil, lleva mucho tiempo, es un gran esfuerzo y no todos lo hacemos, así que felicitaciones por eso. Y también como quizás para más adelante una relación entre esto que hablabas de las alteraciones óseas, compararlo con una medición objetiva de la estabilidad de esas rodillas sanas, con un CAT-1000 digamos, antero-posterior, y con lo que hablaba Carlos, Spragueira desarrolló el Ortho-Knee Testing Device, que es digamos, un artrómetro que puede hacer resonancia haciendo la maniobra de estrés que buscas. Entonces, quizás también ese podría ser un camino futuro, buscar qué estabilidad tiene la rodilla con un artrómetro como el CAT-1000 o el 2000, o un Genuro o estos que tienen la adaptación de rotaciones, como para seguir investigando, digamos, qué valor realmente la estabilidad tiene. Y obviamente que no tiene explicación, porque por ahí jugó hasta los 25 años sin lesión y en un día se rompió. Así, ¿qué otros factores, obviamente, o cuánto de importancia tiene que de repente jugó 30 años y nunca se rompió? Y bueno, eso, ¿sabes? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si querés que cierre. Lo único que me gustaría agregar, digamos, es lo que acaba de decir Daniel, de felicitarlo a Emilio, lo conozco y bueno, es, digamos, una buena inspiración para todos, que no hace falta realmente, digamos, uno volverse loco con que decir, che, para hacer un trabajo científico, si bien es un esfuerzo y hay que separar tiempo del trabajo y todo, hay que tener buenas ideas, es algo sencillo. Él vive en Bahía Blanca, digamos, lo hizo solo el trabajo y se puso a medir resonancia, se pone a leer, digamos, o sea, de eso se trata y creo que es la contribución que tenemos que tratar de hacer todos, digamos, o sea, dentro de, para darle lo mejor, digamos, que después redunda en la mejor atención a nuestros pacientes, ¿sí?